La única mujer que un narcisista no puede olvidar no es aquella que lo amó más, es la que lo confrontó con la verdad de quién es. Hay historias sobre el amor que todos hemos escuchado. Historias de pasión, de traición, de encuentros que cambian vidas. Pero hay otra clase de historia que ocurre en silencio, sin gritos, sin despedidas dramáticas, sin escenas cinematográficas. Una historia que sucede en el corazón y la mente de un hombre que de alguna forma jamás puede sacarla de su vida. Y lo más perturbador es que ese hombre no siempre es un hombre cualquiera. Muchas veces es un hombre narcisista. No es la mujer que lo amó más, ni la que lo atrapó con promesas bonitas, ni la que se desvivió por él. Es otra clase de mujer. Es aquella que lo vio, pero que no lo dejó definirla. Es la mujer que no se enganchó en su narrativa, que comprendió quién era sin caer presa de su reflejo constante, que no se sometió ni se redujo para satisfacer su ego. Esa mujer, según las enseñanzas psicológicas que se pueden interpretar desde Carl Jung, deja una marca en el narcisista que ninguna otra puede borrar. Para entender esto, primero hay que comprender qué es el narcisismo de verdad. En la psicología profunda, el narcisista no es simplemente alguien que se ama demasiado a sí mismo. Es alguien que necesita que otros reflejen su valor constantemente, no solo lo quieren, lo requieren para existir emocionalmente. Es como si su sentido de identidad dependiera de ver su propia imagen fortalecida en los ojos de otros. Pero hay una mujer que desafía esa dinámica, y no porque sea mejor o más fuerte de forma superficial. No. Esta mujer tiene algo más profundo. Autenticidad radical. La mujer que un narcisista nunca puede olvidar no se define por lo que él ve en ella. Se define por lo que ella sabe de sí misma. Ella no está en su mundo porque él la elige, sino porque ella se eligió a sí misma primero. No es fácil describirlo con palabras simples, porque este tipo de fuerza interna no es visible en una sonrisa bonita ni en una foto. Es algo que se siente en presencia, en coherencia entre lo que alguien piensa, dice y hace. El narcisista, acostumbrado a que todos se adapten a su lenguaje emocional, se encuentra con esta mujer como si hubiera encontrado algo completamente ajeno a su mapa interior. Ella no se deja moldear por él ni por su búsqueda constante de validación. Y ahí es donde ocurre algo extraordinario. El narcisista por primera vez no logra proyectar su propia imagen sobre ella. Hay amores que se escapan de la lógica, amores que nadie entiende del todo, amores que duelen, y al mismo tiempo dejan una marca que ninguna otra relación deja. Pero hay uno más profundo, más silencioso, más perturbador aún. La historia de la mujer que un hombre narcisista jamás puede olvidar. Y esa historia empieza no con pasión, ni con juegos de seducción, ni con promesas bonitas. Empieza con identidad. Quizá conoces a alguien así. O quizá incluso tú te has preguntado por qué a veces ciertas personas parecen incapaces de borrar de su mente a alguien que claramente ya no forma parte de su vida. Y cuando analizas el patrón más de cerca, termina siendo más raro de lo que parece. Esta persona no fue la que lo amó más, ni tampoco la que se sometió a todos sus caprichos. Fue otra clase de conexión, una que el narcisista no puede controlar, ni dominar, ni proyectar. Para entender por qué, primero necesitamos comprender a la persona narcisista. No me refiero al término que la cultura popular usa a la ligera para cualquier ego elevado. Me refiero a narcisismo en su sentido psicológico profundo. El narcisista no solo busca atención, busca reflejo. No quiere amor. Quiere validación constante. No busca ser comprendido. Busca ser admirado. Para un narcisista, tu mirada no es un simple gesto. Es su fuente de identidad. Sin miradas que refracten su grandeza, su ego empieza a tambalear. Y eso lo hace extremadamente frágil. La psicología profunda lo explica como un mecanismo de supervivencia. O cuando alguien no encontró una identidad sólida en su infancia, su ego se construye alrededor de la percepción ajena. El mundo se convierte en un espejo perpetuo donde solo existe una pregunta. ¿Me ves como quiero que me veas? Ese reflejo constante es lo que algunos llaman el supply narcisista, alimentación emocional que mantiene su identidad en pie. Durante años, el narcisista aprende a buscar ese reflejo en todas partes. En la cara de su pareja,
en las palabras de sus amigos, en la respuesta de sus colegas. Pero luego llega ella. No es la mujer más perfecta ni la más bella. No es la que se deja moldear para agradar. No es la que adapta su voz a las expectativas ajenas. Esa mujer tiene algo que el narcisista no sabe dominar: coherencia. Ella no se distorsiona delante de la mirada de otros. No se ajusta según la evaluación ajena. No construye su identidad en función de cómo la ve el mundo. Y ahí está el problema. Cuando el narcisista la conoce, lo primero que siente no es deseo ni fascinación. Es confusión. Porque ella no es un espejo fácil. Cuando él intenta proyectarle sus expectativas, ella no las absorbe. Cuando intenta moldearla con elogios o con presión, ella no cambia. Ella permanece íntegra. Y esa integridad es perturbadora para alguien cuya identidad depende de interpretaciones externas. El narcisista está acostumbrado a que todos se adapten a su narrativa. La mayoría de las personas se quiebran poco a poco bajo esa presión. Aceptan halagos que no sienten, se ajustan para encajar, se reducen para evitar conflicto. Pero ella no hace eso, y ahí ocurre algo extraordinario. Por primera vez en su vida, el narcisista se enfrenta a alguien que no puede controlar. Alguien que no se interpreta, alguien que no se adapta. Eso lo descoloca. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, habló sobre la sombra del ser humano, esas partes de nosotros que no vemos, que rechazamos, que ocultamos. Y justo eso es lo que el narcisista no puede soportar cuando aparece esta mujer. Ella no rehúye su propia sombra, la mira de frente, la reconoce, la integra. Y eso es precisamente lo más difícil para quien pasa la vida escondiendo la propia sombra tras espejos. Para un narcisista, una mujer que integra su sombra es imposible de poseer, porque él no puede proyectarle nada que no necesite ser controlado o manipulado. No puede mirarla desde el ego, porque ella no le responde con el reflejo que él espera. No hay suministro, no hay espejo, no hay validación. Y cuando eso sucede, él experimenta algo que jamás quiso enfrentar: la verdad de sí mismo. Esa mujer lo obliga a verse. Lo obligas a enfrentar lo que ha estado negando. Lo obliga a estar frente a alguien que no existe para su ego, sino para su realidad. Y la realidad es un territorio que el narcisista no sabe habitar sin defensa. Ella no pelea con él, no intenta dominarlo, no utiliza su mismo juego. Simplemente existe desde su propia coherencia. Y esa forma de estar sencilla, honesta, íntegra, genera algo que ningún otro amor ha podido generar: crisis interna. El narcisista no olvida a esta mujer no porque la ame más, ni porque quiera recuperarla, ni porque la idealice. La recuerda porque ella lo confrontó con una pregunta que ningún espejo le había hecho antes. ¿Quién eres cuando nadie te está admirando? Esa es una pregunta que rompe, que duele, que no se puede contestar con superficialidad. Cuando ella se va, no con drama, no con gritos, no con peleas, sino con calma y firmeza, el narcisista queda con algo que no sabe cómo llenar. Un vacío que no puede reemplazar con admiración, con conquista, con halagos. Porque ese vacío no se sostiene en el ego. Se sostiene en la verdad. Por eso no la olvida. No la olvida porque ella encendió algo dentro de él que estaba apagado. La posibilidad de ver su propia sombra, no solo su reflejo. Y eso no se borra con tiempo, con distancia, ni con otras relaciones. Porque ninguna otra persona puede sostener esa pregunta profunda de coherencia. Muchos hombres narcisistas pasan toda su vida buscando a alguien que los admire, los confirme, los valide. Viven de ecos, no de verdad. Y cuando encuentran una mujer que no se interpreta, sino que se encuentran con un reflejo que no pueden manipular. Y eso no se olvida. Ese tipo de mujer no es un ideal romántico. No es un símbolo de perfección. Es alguien que te recuerda quién eres de verdad, incluso si no quieres aceptarlo. Y eso es lo que realmente no se puede olvidar.